Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas, sí, la verdad que me gustaría mucho hablaros ya de Doom. Lo intentaremos hacer el fin de semana con el análisis completo, pero hoy tenemos muchos temas importantísimos. Cambios de rumbo, otro giro de timón para Xbox en el futuro de las videoconsolas, para PlayStation también en ese sentido, y obviamente tenemos que hablar de un mogollón de noticias de videojuegos que tenemos de última hora. Quédense por aquí. Precisamente, hablando de videojuegos, link de la descripción a Eneva. Pasaros porque a partir de hoy ya podéis utilizar el código que os estoy exponiendo en pantalla. Mayo 8, todo juntito. Ese código durante el final del proceso de compra, cuando ya estéis en la cesta, lo aplicáis y obtenéis un 8% de descuento. ¿Para qué? Para videojuegos, DLCs, tarjetas digitales tipo Game Pass y tal y que cual, PS Plus, prácticamente todo, salvo algunos videojuegos que en específico ya están englobados dentro de otras ofertas, pero son minoría. En este caso la mayoría de títulos podéis aplicarle este código, válido para países como Colombia, Venezuela, Argentina, España, Estados Unidos, bueno, para un mogollón de sitios desde los que me veis, hasta un máximo de 3 compras por usuario y cada una de esas compras no puede superar los 150 pavos. Así que, lo dicho, echadle un vistazo y trasteando porque podéis ahorrar un mogollón. Quien se va a ahorrar un buen salario a pagar es Sony PlayStation, porque Jade Raymond ha abandonado Haven Studio. Esto es noticia de última hora. Lo publicaba el medio Bloomberg. ¿Qué es Haven Studio? Pues es uno de los que Sony ha comprado durante los últimos años. Ese estudio formado por esta misma señora, que previamente siempre se la ha conocido por estar implicada en el proyecto del primer Assassin's Creed tal y que cual, y que bueno, pues había presentado Fair Games, el título que os estoy mostrando, este videojuego cooperativo, multijugador, como lo queráis ver, al estilo Payday, de atracos y demás, un videojuego que se presentó hace ya camino de 2 años y del que no hemos sabido gran cosa. Pues repito que la fundadora del estudio, la que llevaba el proyecto y la que se lo había vendido a Sony PlayStation para que luego le compraran el estudio, finalmente abandona la compañía. No se han expuesto motivos ni prácticamente se ha hecho de forma pública, simplemente que el medio Bloomberg lo sabe y como otras tantas veces nos lo han adelantado. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Pues la verdad, no tiene buena pinta porque esta mujer tiene un historial bastante importante de proyectos anunciados y abandonados a la vez, o sea, prácticamente desde sus inicios no ha completado básicamente nada. Ya lo hemos comentado en el canal, que los proyectos de esta persona pues nunca terminan de fructuar en lo más mínimo prácticamente. Y bueno, pues ahora mismo se ponen 2 escenarios encima de la mesa. Fair Games posiblemente sea reiniciado desde cero porque la cabeza visible que lo vendió pues ya no está dentro del estudio, o en este caso lo que a más de uno se pueda pensar, que el videojuego sea cancelado, y la verdad no es que tuviera la mejor de las pintas si llevamos demasiado tiempo sin saber nada de él, así que no me extrañaría para absolutamente nada que eso fuera lo que acabe pasando. Además que después del fracaso de Concord seguramente muchos de estos proyectos se los tienen que replantear, pero bueno, veremos qué nos dice. Y no me apetece mucho darme golpes en el pecho con este tema, pero hace 2 días hice un vídeo sobre el informe financiero de PlayStation y os dije, informe financiero positivo de compañías como Microsoft y Sony, se viene desastre. A ver, ¿qué me vais a subir de precio? ¿Qué vais a cancelar? ¿A quién vais a despedir? En este caso Jade Raymond no ha sido despedida, pero tiene pinta de que ese videojuego se va a cancelar y vete tú a saber el futuro del estudio. Y al día siguiente de ese informe financiero te dejan creer que te subirán de precio las videoconsolas, o sea, es que es matemático, os lo digo en serio. Pero ahora vamos a hilar con ese informe financiero porque ha habido unas declaraciones de Hiroki Totoki bastante interesantes que me gustaría analizar acerca del futuro de las consolas PlayStation. Siguen siendo el eje principal de su negocio. El usuario de PlayStation está en una consola PlayStation mayoritariamente, pero dicen que eso no es a lo que más importancia le van a dar en adelante cuando hagan informes. El número de consolas vendidas para ellos va a dejar de tener tanto peso. A partir de ahora se van a centrar
en las mouse. Se van a centrar en los usuarios activos, en los usuarios recurrentes, en los usuarios que siguen atrapados dentro de un videojuego, en la fidelidad. Básicamente es lo que te vienen a decir. ¿Esto por qué sucede? Pues precisamente porque la propia Sony de un tiempo a esta parte ya no tiene todo el eje completo de sus videojuegos en la videoconsola. Ahora para jugar a PlayStation también te puedes ir a PC. Y en el futuro ya están diciendo que se quieren acercar a la telefonía móvil, sí. Unas vibras a Microsoft que no os hacéis la idea. O sea, son discursos que yo estaba... Esto mismo que dice Totoki aquí, son cosas que yo en su momento estaba escuchando de Phil Spencer y demás, pero cosa fina, ¿eh? Cosa fina. Pues ahora están básicamente diciendo lo mismo. Dejaron de dar venta de videoconsolas hace años en Xbox y también decían que lo importante era cuántos usuarios activos tenían. Bueno, pues lo dicho, aquí parece que las ventas de consolas las van a seguir dando de cuando en cuando, pero que no va a ser su eje principal de cara a los accionistas. Esto, pues lo dicho, aparte de que están llevando sus videojuegos a PC, también viene derivado de que las consolas PlayStation no crecen. Fijaros, esta generación, prácticamente Xbox a la mitad se ha quitado de la competencia. O sea, Xbox no hace por vender una videoconsola más que PlayStation, no hace sobreesfuerzos en ningún sentido, parece que incluso la deja de lado. Y claro, sin competencia, PlayStation se está dando cuenta de que no supera a la PS4 con la PS5. Y eso la verdad pues es bastante llamativo, porque la PS4, aunque sea mitad de generación, tuvo una competencia bastante feroz por parte de Nintendo y por parte también de la propia Microsoft, con One, Game Pass y todo el rollo. Pero el punto es ese, que ahora no tiene eso y vendes menos que PS4. Y si además me está subiendo el precio de la videoconsola, yo creo que son muy conscientes de que ya están tocando techo. Por ello, pues lo dicho, usuarios activos, videojuegos en más plataformas como PC y tal, y veremos a ver qué más nos tienen que comentar en un futuro, pero bueno, como digo, es un rumbo bastante interesante de analizar. Y para finalizar bloque PlayStation, debo comentaros algo acerca de Helldivers 2 y de su estudio, Arrowhead. Bueno, por una parte Helldivers 2 se sigue actualizando, han puesto como nuevos enemigos, nuevos enfrentamientos, nuevas misiones y dropeos varios. El videojuego sigue teniendo una comunidad bastante saneada, no son los números espectaculares que tenía al principio, pero sigue teniendo un número de usuarios recurrentes muy potente. Son un poco el tipo de videojuegos que ha estado buscando PlayStation durante bastante tiempo y bueno, dieron en el clavo. Particularmente lo que quiero comentaros, aparte de eso de las actualizaciones, es que Arrowhead, el estudio desarrollador, ha comentado que su próximo videojuego va a ser autofinanciado, o sea, no será un título dependiente de Sony PlayStation, que ellos van a sacar su próximo videojuego seguramente pues en todos los sistemas que puedan sacarlo, y eso pues vete a saber cuándo va a suceder, aunque comentan que estarán encantados de volver a trabajar con PlayStation en un futuro si así les apetece. Llamativo sobre todo porque este estudio, aunque muchos lo tengan situado como de Sony, no es de Sony, ha trabajado prácticamente siempre con Sony. Yo de hecho, si fuera PlayStation, los compraría a la de ya. No digo yo por gusto personal, sino que a nivel de compañía, pues Helldivers 2 yo creo que ha sido su mayor éxito multijugador a lo largo de toda su historia. Esto vamos a dejarlo claro, es un videojuego que ha tenido un éxito arrollador y que ha vendido pues fácilmente más de 13 millones de copias en apenas su primer año de lanzamiento y así prácticamente sin tener publicidad. Es un videojuego que ha vendido a través del boca a boca, es una pasada. Además que es un videojuego que me gusta mucho su concepto porque es como muy anticomunidades tóxicas, es un videojuego de cooperación pura y dura contra la máquina y eso pues la verdad que ha calado bastante hondo y no sé, PlayStation de momento no parece que tener arrojo por comprar este estudio, si no, no dirían que van a autofinanciarse, pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede en el futuro. Por supuesto Helldivers 2 seguirá teniendo soporte y más novedades. Y hablando de soporte, Xbox parece que está cambiando el suyo. La última hora nos la ha dejado Brad Sands, una noticia muy interesante que viene de una información oficial de la propia Microsoft, que ha presentado varias ofertas de trabajo y empleo para trabajar en sus próximos sistemas de videojuegos bajo ARM. Actualmente Microsoft está trabajando con AMD para las Xbox y todo el rollo, igual que Sony y PlayStation, es un poco con lo que vienen trabajando desde hace un tiempo, pues estarían cambiando ahí. No se dice, eso sí,
si sería para el sistema de sobremesa, para el sistema portátil o para los dos. Puede ser que el cambio sea total. Sería, a ver, tendría lógica que si vas a cambiar de sistema no estés en uno trabajando con una cosa, en otro trabajando con otra. Lo normal es que eso, que al final lo de ARM, si el porteo es completo, pues que al final trabajen allí con básicamente todo su próximo hardware, ¿no? Saquen lo que saquen. Al menos, repito, de manera directa. No hablo ya de las consolas de Asus y compañía, esos son terceros. El punto, ¿qué es lo que diferencia a una cosa y otra? Que seguramente a muchos oigan AMD, ARM, dice que me estás contando, tío. A ver, ARM sobre todo es mejor en eficiencia energética, por ejemplo, es como un poco más accesible, moldeable, para los desarrolladores trabajar con ello pues le resulta todavía más fácil si cabe, no sé, al menos eso es lo que siempre se ha comentado, ¿no? Que trabajar con ARM abriría muchas puertas de desarrollo de videojuegos en ciertas plataformas. AMD lo bueno que ha tenido siempre es un poco que en términos potenciales y tal es mucho más interesante. No quizá, pues Nvidia lo que pasa es que es muy cara, pero AMD está como ahí en un punto muy dulce para trabajar en términos de videojuegos, en potencia de videoconsolas y tal y que cual, siempre ha sido pues muy apetecible, ¿no? Pero eso tampoco significa que ARM en términos de potencia no se maneje bien, simplemente que tienen pues otras prioridades, lo dicho, eficiencia energética y todo ese tipo de rollos, ¿vale? Esto a Microsoft de hecho le permitiría tener un sistema híbrido, que es lo que se viene comentando desde hace un tiempo de una manera mucho más accesible. A ver, Microsoft una cosa tiene clara en términos de videoconsolas, que es que también han tocado techo. O sea, ellos saben que ya no van a vender más de lo que vendieron en la época de One, que ahí ya se ha tocado una cima. El punto es que los desarrolladores no abandonen su tienda, ese es el punto número uno. Al final, ¿qué es lo que hacen? Tenemos el sistema de PC, con lo cual ahí, como ya desarrollas todos los videojuegos salen en PC, pues también podrán seguir saliendo para Xbox. O sea, para el desarrollador, que sea cómodo trabajar ahí. Y eso pues también lo quieren extrapolar al hardware que saquen, que sea también apetecible, que sea fácil, que haya una compatibilidad entre versiones. Es un poco rollo la verdad todo el tema pero bueno, precisamente por ello Sarabon comentaba el año pasado, hace como año y 3 meses aproximadamente, que estaban contratando un equipo para portear y también para el tema de la retrocompatibilidad, todo eso, y ya comenté por entonces que no era para traer nuevos videojuegos retrocompatibles, sino para trasladar la biblioteca posiblemente a nuevos sistemas y también ese sistema operativo, valga la redundancia, que están creando, ¿no? Para que tengas ahí toda la biblioteca establecida desde la One hasta las fechas actuales, que al fin y al cabo en One se trajo a la 360, se trajo parte de la biblioteca de la Xbox original y quiere que todo eso siga para adelante. Y bueno, pues entiendo que con esta tecnología trabajarán mucho mejor y posiblemente incluso, porque no, les salga menos costosa. Ya veremos los resultados, ya veremos el término de la compatibilidad entre sistemas y emulación que quieren hacer, porque la idea es que toda tu biblioteca de consola y PC acaben formando un único ente, y por ello pues seguramente tenga que haber una parte emulada que será la de videoconsola y la parte de PC que se quedaría como store principal, la Xbox PC, que se viene comentando hace unos días, ¿no? Pues que por ahí tiré la cosa, pero bueno, ya os lo iré comentando. Por cierto, también para cerrar el bloque Xbox quiero comentaros que la lista de videojuegos comprados, videojuegos en propiedad, que puedes jugar a través del xCloud, a través de la nube, si estás en uno de los países agraciados con esta tecnología, sigue creciendo. El número de videojuegos sigue avanzando. Aunque no pongan un blog oficial anunciando los nuevos videojuegos, prácticamente todas las semanas hay nuevos juegos compatibles. Lo podéis mirar en vuestra aplicación o incluso algunas cuentas como RedPHX, que lo viene comentando desde hace ya varias semanas. Por ejemplo, esta misma semana, videojuegos como Farming Simulator 2, Cuphead o mismamente el Chain of Shinar o el Brothers, el videojuego de Joseph Fares, se han vuelto compatibles también con la nube. No tienen que estar en Game Pass. Si lo tienes comprado, podrás disfrutarlo también a través de cualquier dispositivo compatible con xCloud. Repito, en países que de momento tengan esa asociación. Pero bueno, ojalá a futuro llegue a más lugares que lo están esperando desde hace ya un tiempo. Por cierto, Borderlands 4 es un videojuego que sé que muchos estáis esperando, pero más de uno será la siguiente pregunta: ¿cuánto va a valer? Que tal y como está la industria del videojuego, ya uno no se puede fiar de absolutamente nada. Pues bueno, el director del estudio, el director de Gearbox, ha comentado lo siguiente: ojo, parece ser que pronto fijaremos un precio. Podría ser el nuevo precio que Nintendo y Microsoft han fijado, el de los 90 plomazos,
o podría ser que nos quedemos atrás. Eso lo decidirá la editorial. Poco se ha lavado las manos, luego ha hecho una bromita de que a lo mejor esos 10 euros te lo cobran por un mapa o cualquier chorrada, ¿no? Pero esto es lo que viene comentando hace un tiempo. Ojalá se queden en el precio del Mafia o cosas por el estilo. Lo dudo, pero ahí está, ¿no? La posibilidad, que al final lo saquen a precio reducido también. Lo que comenté en su día. No es que te salga un juego como Mario Kart y demás a 90 euros. Es lo que haces y consigues que haga el resto de la industria, que vayan detrás de ti y ponga lo mismo, pero es lo que hay. 90 plomazos también es lo que vale la edición completa de Stellar Blade, título que se lanzará en PC, ya sabéis, el próximo 11-12 de junio. Digo 11-12 porque según la región del mundo, América, el viejo continente, pues el día cambia en franjas horarias, ¿no? También han comentado pues un poco lo que son las especificaciones de PC, y parece ser que Stellar Blade va a ser un videojuego muy fácilmente movible en PCs que tengan gráficas un poco pasadas, entre comillas. Por ejemplo, para jugarlo en mínimo te piden una 1060 y luego para jugarlo en recomendados con 2K y 60 frames por segundo una 2060 Super, y para jugarlo en alto te pide simplemente pues una 2070 Super, y la verdad pinta que la optimización del videojuego va a estar muy bien, incluso a resoluciones muy potentes para monitores y moviéndolo a 60 FPS, lo cual la verdad lo hace muy interesante. Ni os digo ya si le aplicas DLSS y otros rollos. Por cierto, 75 GB de espacio va a ocupar. Videojuego que, por cierto, os recomiendo bastante a los peceros. Stellar Blade está muy guapo. Ahora, ¿sabéis qué juego está muy guapo? Red Dead Redemption 2. Han dado la cifra de ventas, 74 millones de copias vendidas, una maldita barbaridad, porque honestamente Red Dead Redemption 2, siendo el juegazo que es, no es para todo el mundo. El que entre ahí esperando un GTA del oeste está muy equivocado, es otro rollo, además es un juego mucho más lento, pero aún así creo que es el videojuego con el mejor boca a boca de la historia. O sea, no es normal que un juego así venda tantísimas unidades. Está a punto de superar a Mario Kart 8. A Mario Kart está a punto de superar este videojuego, y sumando todas las versiones que tuvo el título. Una pasada, la verdad. Si no lo habéis jugado, os lo recomiendo mucho. Por cierto, Red Dead Redemption 2, muy barato, a través del link de la descripción a Eneba. Caja de comentarios para todo lo que serían vuestros opiniones sobre los diferentes temas que hemos tratado, y os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.